Ok, entonces, como les comentaba, vamos a ver la parte de descripción gráfica, parte 1, para estadística descriptiva. Entonces, básicamente, ¿qué son las gráficas, verdad? En este caso son imágenes que nos permiten a nosotros presentar de una forma ordenada y clasificada la información de un conjunto de datos. Esto nos permite a nosotros también que podamos identificar las características principales de ese conjunto de datos de forma sencilla y que sea fácil de comprender. Entonces, en este caso vamos a ver distintas gráficas, ¿verdad? Gráficas de barras, gráficas lineales, gráficas circulares, que se utilizan para poder representar la información, representar y resumir un conjunto de información, ya sea cuantitativa o cualitativa. Entonces, vamos a ver un conjunto de estas gráficas, ¿verdad? Y cuáles son sus principales características y en qué momentos se pueden utilizar. El primero y el más utilizado es el diagrama de barras simples. En este caso, un diagrama de barra o gráfico de columnas, como también se le suele llamar, es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores, y en este caso su característica principal es que la frecuencia de un valor se representa a través de barras, como ustedes bien lo pueden ver acá. Entonces, los componentes de un gráfico de barras simple son los siguientes. Tenemos el título de la gráfica, recuerden, esos son los componentes básicos y que ustedes no deben olvidar poner cuando realicen una de estas herramientas. Lleva en el eje X, en este caso, ¿verdad? Identificada el valor de la variable a la que corresponde cada una de las barras, o es decir, en este caso, las categorías. Cada barra entonces está representando una categoría de una categoría o una clase, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de las clases en la tabla de frecuencias, ¿verdad? Y normalmente la tabla de frecuencias se suele utilizar para poder construir este tipo de gráficos, ¿sí? Entonces, decíamos que en el eje X están los valores o las categorías en este caso de la variable de respuesta, y en el eje Y normalmente se van a ir, en este caso, ¿verdad? La frecuencia con la que ocurre cada uno de los valores. Pueden haber gráficas horizontales o también las pueden ustedes representar de forma vertical, ¿verdad? Aquí está de forma vertical y aquí está de forma horizontal. ¿Qué es lo único que cambia entonces en este caso? Pues es el lugar en donde nosotros vamos a poner, en este caso, las frecuencias y la descripción de la variable o la categoría de la variable. Entonces, si se dan cuenta, para la horizontal cambia el lugar en donde vamos a poner estos componentes, ¿sí? En el eje Y están las categorías, y se dan cuenta, como les decía, las categorías pueden ser numéricas o pueden ser cualitativas, como lo vemos acá, y entonces en este caso la frecuencia de la variable está en el eje X, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos. Y normalmente, pues, son útiles para poder comparar de forma rápida las cantidades que tiene cada categoría, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo puedo ver a simple vista que en esta gráfica que trata sobre cultivos en Santa Leticia, veo que el cultivo más abundante es la papa, ¿sí? ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Ok, entonces lo volví a encender.
Omar, apague su micrófono. Ok, entonces, igualmente me puede decir, por ejemplo, la cantidad de personas que siembra el cultivo de maíz y veamos que este cultivo es el que aparece con menor frecuencia. Entonces, a simple vista yo puedo hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? Con este tipo de herramientas. Tenemos también diagrama de barras compuestas. En este caso, la diferencia entre la anterior y esta es que en la anterior únicamente utilizábamos una variable, ¿verdad? Dentro de la gráfica. En los diagramas de barras compuestas podemos utilizar dos o más variables y se pueden representar entonces grupos de variables con cada una de sus categorías. Obviamente lo ideal es que estas variables estén em, relacionadas entre sí, ¿verdad? De alguna manera. Por ejemplo, acá tenemos partidos, vean acá tenemos diferentes, en esta, ¿verdad? Tenemos diferentes selecciones o la selección de fútbol de diferentes países representando cada una de las barras. Si se dan cuenta acá, bueno, cada color representa una barra. Entonces, cuando es así, cuando yo tengo una barra, un diagrama de barras compuestos, es importante que yo utilice una leyenda, ¿verdad? En la simple, pues no es necesario, ¿verdad? Porque nosotros sabemos cuál es la variable em, que estamos graficando, ¿verdad? Pero en este caso sí es importante y si se dan cuenta acá se representa con colores diferentes, ¿ok? Entonces también tengo diferentes variables que estoy midiendo. Están, por ejemplo, los partidos jugados por cada selección, los goles convertidos para cada selección, los goles recibidos y los puntos acumulados para cada una de las selecciones. Entonces, esta es una forma en la que ustedes pueden hacer diagramas compuestos o también de esta forma, ¿verdad? Utilizar una misma gráfica, ¿verdad? Para poder representar cada uno de los valores. Obviamente acá lo que se hace es que vamos a seguir utilizando diferentes colores para poder representar a cada una de las variables y siempre tenemos que indicar a qué hace referencia cada variable con su leyenda respectiva, ¿verdad? Entonces los pueden poner de forma paralela, ¿verdad? O unirlas, ¿verdad? Como una sola barra, ¿ok? Tenemos también los diagramas circulares que son bastante utilizados también, ¿verdad? Para poder representar información. La diferencia básica entre esta y las anteriores es que en el gráfico de barras se suele utilizar número de frecuencia, ¿verdad? Aunque también se puede utilizar la frecuencia relativa, es otra cuestión, ¿sí? En cambio, los diagramas circulares se suelen utilizar más cuando lo que a nosotros nos importa es el porcentaje, ¿sí? Que representa cada una de las categorías o de las modalidades de la variable con la que estemos trabajando, ¿ok? Entonces, hay em, diferentes no formas, sino que diferentes estilos para poder representar un diagrama de barras. Y ustedes pueden ver ahí también en el Excel, ¿verdad? Si se van ahí, van a ver que hay un sinfín y ahí pueden ir jugando para ver cuál les queda mejor y cuál les ayuda a representar mejor su información. Obviamente los diagramas de barras ustedes pueden utilizar también el número de frecuencias, pero no es muy práctico, ¿verdad? Porque obviamente acá lo que tiene es que el diagrama circular se parte en porciones y esto nos ayuda a ver qué porción o qué porcentaje representa cada una de las modalidades de mi variable. Y obviamente me lo dice a simple vista. Por ejemplo, acá tenemos el porcentaje que representan cada una de estas categorías, pero también si no lo tuviera, yo puedo ver solo con el tamaño de la porción, ¿verdad? ¿Cuál es la que tiene
¿Cuál es la que representa el mayor porcentaje o la mayor proporción del total de los datos? Por ejemplo, en esta variable que es número de hijos, tengo mi leyenda, ¿verdad? Y aquí dice que el color verde es para un hijo por familia, el color verde oscuro es para 2 hijos por familia, y si se dan cuenta acá, entonces número de hijos por familia me dice que el valor más repetido o que representa el porcentaje más alto de este conjunto de datos es 3 hijos por familia, ¿sí? Y también, si se dan cuenta, acá hay otro gráfico que son los componentes del suelo y también está representado a través de un gráfico circular. Entonces me imagino que este tipo de gráficos, tanto esos como los anteriores, ustedes los han visto en algún momento, ¿verdad? En algún curso de la carrera y se van a seguir topando con ellos. Entonces aquí está otro estilo también, ¿verdad? De un gráfico circular, que en este caso se llama gráfico de anillos o de tipo dona. Básicamente porque a diferencia de los anteriores, este tiene un, em, un vacío, ¿verdad? En el centro. Entonces, si se dan cuenta acá, lo que se hace con este tipo de gráficos es que podemos, en lugar de utilizar una leyenda por aparte, nosotros estamos especificando en cada uno de las porciones que tenemos a qué categoría o a qué modalidad de mi variable representa, ¿sí? Y obviamente también me da el porcentaje que está representando. Tenemos también la descripción de los gráficos de línea, perdón, ¿verdad? Que también son otra forma de graficar o de presentar de forma resumida una información. Entonces, ¿dónde solemos utilizar este tipo de gráficos? Este tipo de gráficos es muy utilizado para poder representar, por ejemplo, el comportamiento de insectos, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta aquí, estamos viendo el comportamiento de una población insectil con respecto a los muestreos realizados, ¿verdad? Y ahí se dan cuenta acá, obviamente esos muestreos debieron haber sido en diferentes tiempos o también puede ser que representen muestreos de diferentes áreas, ¿verdad? Y acá tenemos la cantidad de individuos por cada muestreo. Entonces nos ayudan a ver el comportamiento, ¿verdad? A través del tiempo cuando se hacen modelos de densidad de insectos se suele utilizar bastante. También es bastante utilizado en los aspectos meteorológicos para poder representar, por ejemplo, temperaturas, precipitaciones. Se utiliza mucho el gráfico de líneas en la parte climatológica y en la parte de entomología, ¿verdad? Entre otras, por supuesto. Y está la combinación de gráfico de barras y de líneas. Entonces utilizan ambas, ¿verdad? Para poder representar diferentes variables. Entonces acá, cuando combinamos este tipo de gráficos, lo que sí hay que ver es que si las dos variables no están en la misma escala, obviamente hay que tener dos escalas, que es justamente lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces tenemos una escala en el lado izquierdo que es el área en hectáreas y en el lado derecho tenemos otra de las variables, ¿verdad? Que en este caso es, si no estoy mal, dice extensión en hectáreas de caña cosechada y rendimiento de toneladas de caña por hectáreas obtenidas en los años 1995 a 2005 en Australia. Entonces, si se dan cuenta acá, cada categoría pertenece a un año de referencia. ¿Sí? Ingeniera, disculpe una pregunta. ¿Sí? Es que en el laboratorio siempre nos pasan un corto en el cual viene una gráfica de barras o de líneas, pero yo veo que las líneas están en los puntos como al centro. ¿Eso qué quiere decir? Más o menos a lo lejos recuerdo que eran como frecuencias acumuladas, creo yo. Eso es aparte, es la ojiva. Es que está la ojiva, que es otra forma, pero esto todavía no lo estamos viendo. Este es un gráfico normal. ¿Por qué está en el centro? Porque normalmente se suele trabajar
Obviamente esto se hace más cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que se pone al centro porque se usa la marca de clase. Y la marca de clase también es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior de una clase. Pero eso se trabaja más cuando trabajamos con datos agrupados, ¿sí? Pero en este caso todavía no estamos viendo. Lo que usted me dice cuando utilizamos la línea, un gráfico de líneas, pero de frecuencias acumuladas, lo que estamos haciendo es una ojiva, ¿sí? Es que ahorita lo vamos a ver, creo que más adelante, no sé si está en esta primera parte o en la segunda, pero está ahí. Pero eso es eso, básicamente, ¿verdad? Porque representa el punto medio, ¿sí? Por eso es que se pone en medio de la barra. Pero si es categórica, entonces es solo por mera estética es que se pone en el punto medio, cuando estamos trabajando nosotros con datos categóricos, ¿sí? No sé si eso responde a su pregunta. Muchas gracias, ingeniera. Ok, está bien. Entonces también tenemos otro tipo de gráficos que es el diagrama de tallos y hojas. ¿Ok? Entonces, en este caso, es otro tipo de gráficos que es como más visual, ¿verdad? En el que se utilizan, veamos acá que dice, ¿verdad? Un diagrama de tallos y hojas sirve para dar una idea de la distribución de los valores de una variable cuantitativa, pero sin perder los valores originales observados. Entonces, acá, bueno, en los gráficos anteriores lo que tenemos es que es un resumen, ¿verdad? Que representa ciertos valores o ciertas categorías de una variable con la que estemos trabajando. A diferencia de las otras, el gráfico de diagrama de tallo y hojas lo que hace es que no quiere perder información. O sea, acá no se pierde información de la variable. Entonces, por eso es que se llama, vean si se dan cuenta, cuando ustedes tienen una variable cuantitativa, ya sea que sea con decenas o que tengan, por ejemplo, también decimales, entonces lo pueden ustedes ordenar en este tipo de gráficos. Entonces, si se dan cuenta acá, hay una separación. Esto, para esta variable específica, vamos a ver que dice que son los pesos de 32 alumnos de la carrera de Ingeniería Forestal de la Escuela Superior de Agricultura, Luz de Queiros. Entonces, esto está en otro idioma, pero si se dan cuenta acá, tenemos el tallo, que en este caso van a ser las unidades de decena de cada uno de los datos que tenemos acá, y nuestras hojas van a ser las unidades, ¿verdad? En este caso. Y si se dan cuenta, lo que hacemos es que hay que ordenar de menor a mayor, ¿verdad? En cuanto al valor numérico de la variable. Entonces, lo que hacemos es que las unidades de decenas van en los tallos y vamos viendo, por ejemplo, acá el número menor es 40, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuántos valores hay con la unidad de decena de 4. Entonces, en este caso, solo tenemos 45, ¿verdad? Entonces, acá dejo representado la unidad de decena y acá, pues obviamente mi unidad, ¿verdad? Que corresponde a 5, ¿sí? Entonces, lo mismo hago, obviamente acá ya no tenemos ningún valor más, ¿verdad? Hacer que lleve, que sea de 40 a 50, eso es a lo que se refiere acá. Vamos a buscar todos los números que vayan de 40 a 50 o todos aquellos valores que estén en ese rango. Luego tenemos el 5, que es la unidad de decena, en este caso, y vamos a buscar todos aquellos números entonces que vayan de 50 a 59. Esos valores los buscamos acá y vemos que los vamos obviamente ordenando desde del menor al mayor. Y acá, si yo encuentro dos valores, dos variables con el mismo valor, entonces obviamente tengo que representar esa unidad como 2, 3 o 4, dependiendo del número de veces que aparezca en mi conjunto de datos. Y así es como lo voy formando, ¿verdad? Luego tenemos la infografía.
La infografía es otro tipo de herramientas también gráficos que acá lo que hace es que permite comunicar la información de forma más explícita, ¿verdad? Es decir, acá se utilizan dibujos o imágenes relacionadas con el tema que se va a tratar. Y esto se utiliza más que todo para, bueno, se utiliza mucho en variables que son un poquito complejas para el resto de las personas. Entonces, esto lo que permite es que las personas se identifiquen mejor o identifiquen mejor la información que se está presentando en este tipo de herramientas. ¿Sí? Entonces, es únicamente para ser para ser más amigable con el lector o con quien vaya a utilizar la información. Ejemplos muy representativos de esto es cuando nosotros vemos la parte de economía, por ejemplo, en los periódicos, obviamente como son muchos números, a la gente a veces le parece muy tediosa esa información, entonces para hacerla más amigable se ponen dibujos relacionados con el tema, ¿sí? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, por ejemplo, tasas de interés, con cambios en el Producto Interno Bruto, o, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Vean que se trata de el envío de remesas, cuánto representaron o qué cantidad de dinero en dólares se percibieron por remesas en diferentes años, ¿verdad? También, por ejemplo, acá vemos que acá es una gráfica de cómo ha cambiado el precio de la gasolina en diferentes días. Acá es por días, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente una infografía. Y luego tenemos esta herramienta, que esta sí es una de las más importantes. Alguien tiene su cámara abierta, por si no se ha dado cuenta. Sí, entonces tenemos este tipo de gráficos, ¿verdad? Y este sí, este sí es bastante importante, ¿verdad? Porque es uno de los más utilizados, que es el diagrama de caja de dispersión o o el llamado box plot, ¿verdad? Entonces, esto dice que el diagrama de box plot permite representar de forma sencilla información de dispersión de los datos, ¿verdad? Su comportamiento, cómo se comportan los datos de forma general. También ayuda a ver si, la simetría o asimetría de un conjunto de datos, es decir, cómo están distribuidos los datos, ¿sí? Y también permite detectar valores extremos o los llamados valores atípicos, que son valores muy grandes o valores muy pequeños. Entonces, eso es básicamente para lo que sirve un boxplot. Nos da en un gráfico bastante información. Nos da la información de la media, nos da la información de la mediana, nos da la información de los cuartiles. Normalmente la cajita que vamos a ver acá, esta cajita, si se dan cuenta, este es un gráfico de boxplot, ¿verdad? Entonces, como le digo, para la construcción de un gráfico de boxplot se suelen utilizar los cuartiles, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver el proceso general para poder construirlos, pero obviamente ahora ya existen herramientas que nos ayudan a construir este tipo de gráficos, ¿verdad? Y hace mucho más sencillo su elaboración, porque a mano sí es un poquito tedioso poder hacer un diagrama de bigotes, ¿verdad? Entonces veamos cuáles son los componentes que lleva un boxplot o caja de bigotes o diagrama de bigotes, como ustedes lo quieran ver. Bueno, si se dan cuenta, siempre lleva entonces su escala, ¿verdad? En la parte horizontal o en la parte vertical, en el eje X o en el eje Y, según como quieran ustedes representar su gráfico. La caja que tenemos acá, en esta está el 75% de los valores y representa, perdón, el 50% de los datos y van
desde el inicio de la caja, representa el primer cuartil o empieza desde el primer cuartil, va representado por el primer cuartil y la caja finaliza en el tercer cuartil, ¿sí? En algunos casos, entonces, se tiene representada la mediana, o sea, identifica el valor o la posición de la mediana y también en algunos casos, no siempre, el valor de la media, ¿sí? Entonces, acá este es mi caja. ¿Por qué se llama caja de bigotes? Porque, como les digo, aquí está concentrado el 50% de la información que nosotros tenemos o el 50% de los datos, pero el otro 50% está distribuido en los bigotes. Está el bigote inferior y el bigote superior. Y la distancia por ejemplo, la distancia entre el valor mínimo, que es la finalización de uno de los bigotes o el inicio de uno de los bigotes, y el primer cuartil, vean, esta distancia también está a escala. Mientras más dispersos estén los datos, más grande o mayor distancia va a haber entre el primer cuartil y el valor mínimo. Lo mismo sucede en la parte superior de mi caja de bigotes. Mientras más grande sea esta distancia, quiere decir que mis datos están más dispersos. Entonces, eso es lo que nos ayuda a ver. Y cuando encontremos nosotros esto, vean, por ejemplo, a veces está representado por un asterisco o por un punto, estos son valores extremos, ¿sí? Entonces, la caja de bigotes ya es una herramienta, ¿verdad? O un diagrama que está estandarizado. Aquí se suele utilizar mucho la desviación estándar para la construcción de este tipo de valores, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que se suele utilizar más o menos 3 desviaciones estándar para decir que los datos están dentro de los valores, dentro de valores, bueno, dentro de más menos 3 desviaciones estándar en la mayoría de los casos, o en algunos casos se utiliza em, la desviación intercuartílica que habíamos visto también, ¿verdad? La desviación intercuartílica se suele utilizar más cuando son variables cualitativas, ¿verdad? Entonces, en este caso, les decía, que aquellos valores que se encuentren en este caso, fuera de este rango, entonces son los que los solemos llamar valores extremos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, acá yo puedo decir que hay un valor extremo, ¿verdad? Y de hecho puedo identificar ese valor extremo dentro de mi conjunto de datos y dependiendo de las circunstancias puedo eliminarlo para poder ver si en este caso cambia mi comportamiento, ¿verdad? El comportamiento general de mi variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá vean este gráfico que tengo acá, así simple como lo vemos, ¿verdad? A simple vista, me está diciendo, o yo puedo ver que la distribución de mis datos es bastante simétrica, ¿sí? Si, por ejemplo, la mediana estuviera muy por debajo o muy por, mejor, pues, vamos a ver acá, ajá, muy por debajo o muy por encima de mi cajita, entonces yo puedo decir que hay asimetría al lado izquierdo o al lado derecho. Y también ahí me puedo guiar con con los gráficos que vimos anteriormente del comportamiento que debe tener la moda, la media y la mediana, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, todos esos conocimientos que hemos adquirido hasta el momento me pueden a mí ayudar a identificar cuál es el comportamiento o cuál es la distribución que tienen mis datos. Entonces, toda esa información pueden ustedes tener en una caja de Boxplot. Entonces, en términos generales, ¿cuál es el procedimiento? Obviamente, como les digo acá, vamos a aprender a construirlo en Infostat, que en Infostat les da
ahí está esa función para poder construir diagramas de boxplot, ¿verdad? Pero si ustedes lo fueran a construir a mano, este sería en términos generales el procedimiento que deben ustedes llevar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo primero siempre es ordenar los datos de menor a mayor, calcular la mediana y calcular los cuartiles 1 y 3, que dijimos que era lo que estábamos trabajando anteriormente, ¿verdad? En nuestro gráfico, ¿sí? Entonces es necesario poder determinar estos cuartiles. Aparte de ello, hay que calcular la desviación cuartílica, ¿verdad? Entonces, en este caso, luego de eso hay que dibujar una escala vertical desde el menor hasta el dato mayor, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que ahí estaba su escala de forma horizontal o de forma vertical, según cómo vayan ustedes a construir el diagrama? Dibujar un rectángulo y ese rectángulo tiene que tener una altura de 2K, es decir, 2 cuartiles, ¿verdad? Que era lo que les decíamos. Ajustado desde el primer cuartil hasta el tercer cuartil, ¿verdad? El inicio y el final de mi rectángulo. Y con base relativamente más pequeña, para que sea un rectángulo, obviamente. Luego, trazar una línea horizontal dentro del rectángulo en el punto que corresponde a la mediana. Entonces tengo que ubicar la posición de la mediana, ¿verdad? Obviamente esto con respecto al valor de la mediana, ¿sí? Entonces, para poder calcular los valores o los límites de mi caja de boxplot, mis valores mínimos y mis valores máximos, entonces yo voy a utilizar siempre los cuartiles, ¿verdad? Si se dan cuenta acá utilizamos los cuartiles para poder encontrar estos límites. Entonces, si se dan cuenta, este límite, veamos que este valor mínimo y este valor máximo no son específicamente los valores máximos y mínimos de mi base de datos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que anteriormente estábamos viendo que podemos ver cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de una base de datos? Pero estos límites máximos y mínimos de la caja de boxplot no necesariamente son esos valores, sino que se deben trabajar mediante los cuartiles, ¿verdad? En este caso, o como les digo, en algunos casos se utiliza también la desviación estándar para poder encontrar estos valores, dependiendo de la metodología que vayan a utilizar, ¿verdad? Entonces, es un más menos, si se dan cuenta. Vean, tenemos el cuartil 1 menos 2 cuartiles, ¿sí? Y tenemos y estos dos cuartiles en realidad es la desviación cuartílica, ¿verdad? Sí, es 2 veces la desviación cuartílica. ¿Ok? Entonces, así es como ustedes pueden, en este caso, ¿verdad? Calcular el límite inferior y el límite superior de su caja de box. Luego, se calculan los datos atípicos, si es que los hubiera, ¿verdad? Entonces, dice que acá X sub A, el menor dato observado, en este caso, que sobrepase a A. Y XB es el mayor dato observado que no sobrepase a B. ¿Sí? Entonces, acá, perdón, me comí un... Ajá. Dice XA, el menor dato observado que sobrepase a A, y XB, el mayor dato observado que no sobrepase a B, dice. ¿Sí? Es decir, que A y XB son los límites de los datos atípicos, que es justamente lo que estamos o lo que vamos nosotros a calcular en el paso 4, ¿sí? Luego se traza la línea recta entonces que va a representar el final de los bigotes inferiores y superiores. Y todos aquellos datos que sobrepasen esos límites que estén por debajo del límite inferior y por encima del límite superior van a ser datos atípicos y se representan con un asterisco o con un punto, ¿sí? En términos generales, esa es la metodología. Pero para la caja de Boxplot, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan, en este caso, describir, ¿verdad?
u obtener las características generales de una base de datos solamente viendo un diagrama de boxplot. Como les digo, sobre todo es ver cuál es la tendencia en la distribución de los datos, si los datos son simétricos, asimétricos, si los datos están distribuidos de forma homogénea o están distribuidos de forma heterogénea. ¿Cómo puedo ver eso? Bueno, acá hay una cuestión, ¿verdad? Para la heterogeneidad u homogeneidad de los datos es, mientras más pequeño sea este cuadro y estos bigotes, entonces quiere decir que los datos están más concentrados dentro, obviamente alrededor de mi medida central, que en este caso es la media y en algunos casos es la mediana, ¿sí? Entonces, mientras más pequeño sea eso, ¿verdad? Mientras más alargado entonces sean mis bigotes o mi caja, entonces quiere decir que mis datos están más dispersos. En este caso, seguramente la desviación estándar y la varianza van a ser grandes. Como les digo, esta es una herramienta que debe ir siempre de la mano de las medidas de descripción numérica, ¿verdad? Para poder, obviamente, complementar mi descripción de la información que tengo. Entonces, esta sería la primera parte de la descripción gráfica y hasta aquí terminaríamos de ver la parte de datos no agrupados, ¿sí? Ahora bien, vamos a empezar a ver también cómo poder representar y describir datos agrupados, ¿ok? Entonces vamos a empezar a ver eso de una vez. Todavía tenemos 40 minutos para poder trabajar esta parte. Seguramente vamos a ver, cuándo utilizar datos agrupados y también la parte de elaboración de las tablas de frecuencias para datos agrupados. Ahí sí hay diferencias, ¿verdad? Bien marcadas entre la construcción de una tabla de frecuencias para datos agrupados y para datos no agrupados. Hoy no vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? Sino que simplemente les voy a dar los términos generales, el ejemplo que está en la presentación y ya el día de mañana podemos empezar a trabajar con un ejercicio para poder, en este caso, ¿verdad? Practicar, ¿sí? Entonces voy a buscar la presentación. En realidad, antes de pasar a ese tema, se me olvidó preguntar, ¿tienen alguna duda con lo que vimos, con todo lo que hemos visto, ¿verdad? De datos no agrupados. Y que si en este primer parcial va a venir de los datos agrupados. ¿Alguien le dice a Ever? ¿Cuándo es el examen parcial? El examen parcial es hoy y no hemos visto datos agrupados. Entonces no puede venir en el primer parcial. No, de no agrupados, esos tampoco va a venir, ¿va? No, dijimos que el primer parcial venía hoy. Entonces voy a abrir la presentación. Permítame un momento. Ok, entonces ahora vamos a ver el mismo proceso que hemos estado viendo, descripción numérica, descripción tabular y descripción gráfica, pero enfocado a datos agrupados. Entonces, ¿cuándo utilizamos nosotros las metodologías para datos agrupados? ¿Y a qué se refiere eso? Básicamente, en este caso, bueno, como su nombre lo indica, es que nosotros vamos a agrupar los datos que tenemos en nuestra base de datos, ¿verdad? En grupos.
que tienen características similares o por lo menos una característica en común y que a nosotros y que es la que a nosotros nos interesa estudiar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que agrupamos esos datos? Vean, entre usar datos agrupados y datos, perdón, la metodología de datos agrupados y de datos no agrupados, siempre va a ser más precisa la información obtenida con métodos para datos no agrupados, ¿verdad? Porque cuando nosotros agrupamos los valores, ¿verdad? O los datos que tenemos, perdemos cierta parte de la información, ¿sí? Entonces vamos perdiendo algunas características de la información con la que estamos trabajando. En la actualidad ya no se suele trabajar mucho con este tipo de métodos. Estos métodos surgieron, o estas técnicas surgieron a través de, o a partir de que antes se trabajaba con un conjunto de datos muy grande. Como les digo, aquí estamos viendo datos pequeños, incluso estamos viendo bases de datos de tal vez de 100, de 150 o de 1000, si mucho. Pero en realidad, por ejemplo, cuando se trabaja la parte demográfica, en la que se utiliza mucho también esta parte de estadística descriptiva, los valores o el conjunto de datos es muy grande, ¿verdad? Tenemos bases de datos de 1000, de 10,000, de millones, ¿verdad? Como por ejemplo los censos que se hacen en los países. Entonces ahí los datos ya son demasiado grandes y trabajar con ellos se vuelve mucho más complejo. Entonces, cuando tenemos más datos y si trabajáramos con los métodos habituales, ¿verdad? Para datos no agrupados, entonces ahí lo que pasaba es que se podía, bueno, se aumenta la probabilidad de cometer un error y también el tiempo en el que se procesa y se analiza esa información. A raíz de esto es que surgió este tipo de metodología, ¿verdad? Como les digo, lo que hace es resumir los datos o resumir las características de esa población, agrupándolos en diferentes categorías o en diferentes grupos que tienen características en común, ¿verdad? Ahora, como siempre digo, con la evolución de la tecnología, ya casi no se utilizan estas herramientas, ¿sí? Porque como le digo, ahora ustedes pueden meter 1,000,000 de datos a Excel, ¿verdad? Y obviamente utilizando la función correcta les va a dar a ustedes la media, la desviación estándar, toda la parte descriptiva en o sea, en un tiempo prudente, ¿verdad? Y obviamente la probabilidad de cometer errores disminuye porque la base de datos ya está ahí, ¿verdad? Y el programa la reconoce. También, pues como le digo, se puede utilizar Infostat, se puede utilizar R, que R se utiliza bastante también para cuando nosotros tenemos bases de datos muy grandes, ¿verdad? Porque recuerden que mientras mayor sea la cantidad de datos que tenemos, a veces algunas herramientas se vuelven lentas, ¿verdad? O poco prácticas, ¿sí? Entonces ahora ya casi no se utilizan, pero hay momentos en los que sí, porque recuerden, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes quieren cierta información? O sea, quieren hacer un estudio y necesitan información sobre media, sobre desviación estándar, toda la parte de estadística descriptiva. Ustedes se van a, a documentos ya escritos, ¿cómo se llama? A informes que contienen esa información. Pero ustedes se van a topar con que en esos informes la información ya está resumida, generalmente en un gráfico o en una tabla. Entonces, obviamente ustedes no tienen los datos en bruto, solo tienen el resumen de esos datos. Entonces, a partir de ese resumen, ustedes tienen que encontrar Ingeniera, la media, ¿sí?
Disculpe que lo interrumpe, fíjese que se le fue el audio por unos 2 minutos, entonces perdimos el hilo de lo que estaba mencionando. Ah, ya, ok. ¿Hasta dónde se quedaron? Bueno, pues básicamente, vamos a ver, ahora sí, así. Lo que les estaba diciendo es que, aunque ya no se utilice mucho la herramienta de datos agrupados, ¿verdad? Hay ocasiones en las que ustedes no pueden obtener la base de datos en bruto. Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer un estudio, más que todo en el área demográfica, volvamos a eso, ¿verdad? Que hay bastante información en el INE acerca de características de la población, ¿verdad? Ahí pueden encontrar la población rural, la población urbana, pueden encontrar qué cantidad de personas hay en los diferentes rangos de edad. Y vean que ahí, de hecho, los datos ya están agrupados, ¿verdad? Por rangos de edad, por el lugar en donde viven, si es un área rural, es un área urbana. Entonces, los datos en brutos muy difícilmente los van a obtener, ¿verdad? Solo tienen informes y en esos informes los datos ya vienen resumidos y agrupados porque son demasiado extensos. Entonces, obviamente ahí, con esos datos, si yo quiero obtener la parte descriptiva, no puedo utilizar las fórmulas para datos no agrupados. Tendría que utilizar las fórmulas para datos agrupados. Es en esas situaciones que ustedes van a tener que trabajar con este tipo de datos, ¿verdad? O con este tipo de fórmulas, ¿verdad? Que trabaja a través de ya de los valores de esas variables, ¿verdad? Agrupadas en categorías, ¿sí? Esa es la importancia de este tipo de herramientas, ¿verdad? Que como les digo, ya casi no se utilizan, pero en alguna ocasión van a tener que utilizarlas, entonces es importante que ustedes pues vean más o menos cómo se trabaja este tipo de datos. Otra cosa, todos los conceptos que hemos visto anteriormente, ¿verdad? El concepto de media, el concepto de desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, se siguen manteniendo para datos agrupados. Lo único que va a cambiar son las fórmulas, ¿verdad? Que las fórmulas ya son diferentes para este tipo de datos o para estos datos en esta modalidad. Y también entonces la descripción tabular, que es una de las primeras que vamos a ver, ya cambia la forma en la que nosotros vamos a ingresar los datos en una tabla, ¿verdad? En la otra era sencilla porque teníamos categorías casi siempre el número de categorías o de clases era pequeña, pero si yo quisiera trabajar con datos numerosos o también ¿en qué tipo de datos se suele trabajar mucho esta parte de datos agrupados? Es en las variables cuantitativas continuas, ¿verdad? Porque si ustedes pusieran para cada uno de esos valores una categoría, ustedes saben que solo de 0 a 1, trabajando con variables cuantitativas continuas, ya tenemos en este caso, infinitos posibles valores, ¿verdad? Entonces lo que se hace es agrupar, ¿sí? Y vamos a ver cómo agrupamos entonces estos valores en una tabla de frecuencia. Entonces, los pasos para poder elaborar una tabla de frecuencias para datos agrupados es la siguiente. Primero, hay que calcular el número de clases. El número de clases o mejor dicho, se suele trabajar con números de clases no muy grandes, normalmente de 10, ¿verdad? Como máximo 10 clases y en algunas ocasiones particulares, ¿verdad? Se pueden trabajar con más de 10 clases, ¿sí? Obviamente eso, como siempre, va a depender de mis objetivos, ¿verdad? De lo que yo persiga en mi investigación. Pero si no tienen ninguna restricción, entonces se sugiere que trabajen con números de clases pequeñas, ¿verdad? O con cantidades, con cantidad de clases pequeñas, de 1 a, no, de 2 a 10, ¿verdad? O hasta 15, pero no más de ello porque entonces ya también se vuelve tedioso el análisis de la información. Entonces vamos a ver que acá
existen diferentes fórmulas para poder calcular el número de clases. Y vamos a ver cuáles son los componentes de esa fórmula, ¿sí? Luego de calcular el número de clases, ya podemos calcular la amplitud o rango. Recordemos qué es el rango, ¿verdad? El rango es una distancia entre un valor numérico inferior y un límite superior, ¿verdad? Entonces, acá esta amplitud de clase va a ser, esta amplitud o rango va a ser la distancia que va a haber entre el límite inferior y el límite superior de cada una de las clases que nosotros vamos a formar. Entonces, para datos agrupados también, ¿verdad? En este caso, sí ya estamos hablando específicamente para datos numéricos. Este tipo de tablas de frecuencia no se puede utilizar para datos cualitativos, ¿verdad? O datos categóricos, ¿sí? Solo es para variables cuantitativas. Una vez encontremos entonces el rango, vamos a calcular el intervalo de clase, ¿sí? Y aquí el intervalo de clase únicamente hace referencia al límite inferior de la clase y al límite superior de cada una de las clases con las que vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, y aquí mismo lo dice, ¿verdad? Definir el límite inferior y superior de cada clase. Luego que tengamos eso, pues ya es construir la tabla de frecuencias, como normalmente lo hacíamos, ¿verdad? Tenemos que calcular la frecuencia absoluta por cada una de las clases. Acá hay una definición más y hay un componente más que es la marca de clase. Y la marca de clase en este caso hace referencia al promedio, a la media, ¿verdad? En este caso, o al punto medio entre el límite inferior y el límite superior de nuestro intervalo de clase, ¿sí? Tenemos que calcular también la frecuencia acumulada, frecuencia relativa, ¿verdad? Y la frecuencia relativa por clase. Esos son los componentes básicos siempre de una tabla de frecuencias. Entonces vamos a utilizar, como les digo, este ejemplo del libro para poder describir, ¿verdad? A grandes rasgos, la metodología que debemos utilizar para poder construir estas tablas. En este caso, como les digo, lo voy a hacer de manera rápida con este ejemplo. Y al día de mañana yo les voy a subir una hoja de trabajo que es la que utilizaremos para practicar, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces primero veamos entonces a través de este ejemplo cómo se lleva a cabo el proceso de construcción de una tabla de frecuencia para datos agrupados. Entonces vean acá, dice, en la siguiente tabla se presentan los datos de producción de resina expresados en kilogramos de 40 árboles de Pinus ellioti. Vean, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de datos no es muy grande. Solo tenemos 40 datos. Entonces, aparentemente podríamos utilizar la tabla de frecuencia para datos no agrupados. Pero vean la naturaleza de los datos, ¿verdad? Tenemos 0.71, 1.53, 1.94. Si nosotros utilizáramos cada posible valor dentro de mi conjunto de datos para poder realizar o para poder construir nuestras clases, casi que todos van a ir, ¿verdad? Aquí vamos a tener casi 40 clases, ¿sí? Y entonces la frecuencia para cada uno de esos valores va a ser casi siempre 1, y ustedes lo pueden ver, 1 máximo 2, ¿verdad? Porque acá hay menos posibilidades de que se repita un mismo valor. Obviamente sí se pueden repetir, pero las probabilidades de que se repitan son muy bajas. Entonces, por eso, para este tipo de datos, aunque el número de datos es pequeño, se recomienda trabajar con una tabla de frecuencias y construir, en este caso, ¿verdad?, clases numéricas. Entonces, veamos el primer paso, ¿verdad? Yo tengo mi conjunto de datos y recordemos que acá una de las recomendaciones es ordenar mis datos de menor a mayor.
una vez que yo tengo ordenado mis datos de menor a mayor, ¿verdad? Bien, procedo a calcular el número de clases. Entonces, como les comentaba, para calcular el número de clases hay diferentes criterios que se pueden utilizar, diferentes fórmulas, ¿verdad? Entonces, vean acá hay una que es la más simple, que dice que el número de clases está en función de únicamente la raíz de n, ¿sí? Entonces, si yo obtengo mi número de clases con esta fórmula, me da 6.32, ¿sí? Entonces, acá, esta fórmula tiene una desventaja, que como estamos utilizando la raíz, entonces cuando trabajamos con datos demasiado, o con número de datos demasiado grande, esta n va creciendo, ¿verdad? O sea, crece bastante y entonces vamos a toparnos con que, por ejemplo, si estamos trabajando con datos de millones, seguramente su raíz cuadrada va a ser de 200, 300 o un valor bastante alto. Y como les digo, presentar los datos con 500 clases, pues tampoco es muy práctico, ¿verdad? Entonces, esa es la desventaja de esta fórmula. Entonces, esta fórmula se suele utilizar con datos mayor, con una n menor o igual a 100, ¿sí? Entonces, ahí es donde se suele utilizar. Cuando tenemos ya datos mayores a esos o una cantidad de datos mayor, entonces ya no es muy práctico el uso de esta fórmula, ¿verdad? Aparte de aquí hay otra cuestión, ¿verdad? Clases es un valor discreto. O sea, no podemos tener 6.32 clases, que es lo que me está dando acá. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo 6.32? ¿Será que trabajo así? O sea, pongo 6.32 clases o lo redondeo. ¿Qué harían ustedes ahí? Aproximar. Exactamente. Entonces, acá se aproxima. ¿Y a qué número aproximo? Vean, esto en realidad no hay no hay una regla que me diga que debo aproximarlo al superior o al inferior. Acá esto lo deciden ustedes en función de cómo quieran trabajar, ¿verdad? Entonces, lo que yo recomiendo, pues una recomendación, es que independientemente de si es 6.1, 6.9 o que tenga, independientemente de qué decimal, yo recomiendo, como les digo, es una recomendación, aproximar al inmediato superior, ¿sí? En este caso, si fuera así, en lugar de 6 clases, voy a tener 7 clases. Pero si alguien dice, ah, no, yo quiero aproximar al inmediato inferior, también lo puede hacer. ¿Eh? Obviamente, dependiendo de cuál es el criterio que utilice, va a cambiar su intervalo de clase y van a cambiar sus límites inferiores y superiores para cada una de las clases. ¿Ok? Pero si a ustedes no les dan ninguna restricción, entonces ustedes deciden hacia el inmediato inferior o hacia el inmediato superior. ¿Sí? Eso sí, más adelante ustedes van a ver que cuando calculen la amplitud o el rango, deben utilizar ya el número aproximado, ¿sí? Porque si no, van a ser como, obviamente no es, como les digo, no es que haya una restricción, pero sus amplitudes van a estar como muy ambiguas, entonces eso es lo que no se quiere, ¿sí? Entonces, si ustedes aproximan al inmediato inferior y al inmediato superior o al inmediato superior, utilicen el dato aproximado, porque hay otra cosa que puede ocurrir. Por eso les recomiendo siempre al inmediato superior. Imagínense que ustedes aproximan al inmediato inferior, es decir, a 6. Pero cuando ustedes sacan la amplitud del rango, vienen y utilizan este valor tal y como está aquí, 6.32. Y bueno, hacen su número de clases, hacen su amplitud de clases, forman su límite inferior y superior. Acá puede ocurrir
una cuestión. Como están trabajando con un número de clases de 6 y están sacando la amplitud con 6.32, algunos valores no van a estar en ninguna clase, sobre todo los valores más grandes, ¿sí? Pues resulta que ustedes tienen un límite superior de 4.7 en una clase y tienen en su base de datos números más grandes, 4.8, 4.9. ¿Por qué no entra en ninguna clase? Porque ustedes están calculando el intervalo con este valor y están acá subestimando el número de clases. Por eso, ¿verdad? Por eso es que yo les recomiendo que para evitar este tipo de cuestiones, ¿verdad? De que de último digo, bueno, este valor no entra en ninguna clase, entonces mejor aproximar al inmediato superior. ¿Sí? Aquí hay otro entonces, siguiendo, ¿verdad? Nuevamente con los valores que tenemos acá. Esta es otra fórmula, ¿verdad? Que acá ya toma en cuenta ya es otro valor, ¿verdad? Tenemos una constante de 2.5 y es la raíz cuarta de, en este caso, ¿verdad? De la n. Entonces, esto permite que mi valor también se mantenga en un rango pequeño, ¿sí? Que no crezca mucho, ¿verdad? Aunque mis datos vayan aumentando. Entonces, aquí hago. Sin embargo, de todas estas, la más utilizada es esta, ¿sí? Es el número de clases que está en función de un logaritmo, ¿sí? El logaritmo, los logaritmos lo que hacen es, como les indicaba, ¿verdad? Mantener los valores en un rango bajo. Aunque tengamos datos muy grandes, ese logaritmo no permite que el número de clases sea muy grande, ¿sí? Y esta es la ecuación de Sturges, ¿verdad? Entonces, es la que se utiliza más y es la que vamos a utilizar acá en la clase, ¿verdad? Si fuera necesario calcular el número de clases de un conjunto de datos. Vamos a utilizar este que es 1 más 3.32 por el logaritmo de 10 de n. ¿Sí? Ok, entonces, luego, bueno, calcular la amplitud o rango y calcular el intervalo de clase. Entonces, ¿cuál es la amplitud o rango? En este caso, el rango es el valor general, ¿verdad? Esto no se hace por clase, perdón. Creo que en la parte anterior les dije que se hace por clase. Pero la amplitud de rango está en función de mi conjunto de datos. Entonces, lo que yo tengo que encontrar es el límite inferior, o mejor dicho, el valor más pequeño de mi base de datos y mi valor más grande, ¿verdad? Con esto, pues voy a sacar yo mi rango de ese conjunto de datos. ¿Y para qué me sirve el rango? Para poder calcular el intervalo de clase. Ahora sí, ¿qué es el intervalo de clase? Es la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior de una clase, ¿sí? Entonces veamos cómo encuentro yo el intervalo de clase. Entonces, el intervalo de clase no es más que una división entre el rango que calculé de mi base de datos dividido el número de clases con los que yo voy a trabajar. Entonces, recordemos siempre que el número de clases ya es el valor aproximado con el que voy a trabajar, ¿sí? Entonces, esto me da a mí la distancia que va a haber entre cada clase, ¿sí? Entonces, dice acá que la distancia o el tamaño de valores dentro de cada clase para esta es 0.67143. El intervalo de clase también es recomendable que se trabaje de forma aproximada. Y nuevamente, yo recomiendo que trabajen con el inmediato superior, ¿sí?
la aproximación del inmediato superior, para evitar la misma cuestión que les hablaba, ¿verdad? Que algún dato no entre en ninguna de las clases. Entonces, es mejor que mi límite superior de la última clase sea mayor que mi valor máximo, ¿verdad? De mi conjunto de datos. Entonces, en este caso, acá va a depender de con cuántos decimales ustedes vayan a trabajar. Entonces, aproximan hasta esos decimales. Y también la cantidad de, por ejemplo, la cantidad de decimales con las que van a trabajar va a depender mucho de la naturaleza de sus datos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que estamos trabajando con resina, ¿verdad? Entonces, acá vean aquí, pues obviamente como estoy trabajando con todos los valores y estoy aproximando, aquí me está dando que 2, 4, 5 decimales. Pero en su base de datos ustedes nunca van a encontrar eso. Esa es la otra cuestión, porque en su base de datos solamente se trabaja con 2 decimales. Entonces no tiene lógica que ustedes trabajen con 3 o 4 o 5 decimales porque no van a encontrar ustedes valores con esa cantidad de decimales en su base de datos. Entonces, si su base de datos está con 2 decimales, ustedes trabajan con 2 o máximo 3 decimales, que todavía puede ser, ¿verdad? Pero esa es mi recomendación. Como siempre, recomendación nada más. Ahí cada quien, lo que tiene la descripción tabular es que aquí no hay una regla específica, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la forma en la que el investigador o la persona que está trabajando con los datos quiera trabajar, ¿verdad? Que eso sí es muy de la experiencia y del criterio del investigador, ¿ok? Entonces, eso sí, no importa cuántos datos utilicen, no importa, por ejemplo, que uno de ustedes decida utilizar 6 clases, que otro decida utilizar 7. Cuando ustedes den el resumen de la información, el comportamiento, aunque numéricamente no sea el mismo, tiene que ser muy similar. Esa es la cuestión. Ahí sí no hay pierde, ¿verdad? Y al final lo que nos interesa es el comportamiento general, no el comportamiento particular de un dato, ¿verdad? O de una variable, ¿sí? Entonces, así es como obtengo mi intervalo de clase. Y una vez que obtengo mi intervalo de clase, entonces ahí ya puedo construir mi límite inferior y mi límite superior. Bueno, veamos cómo se construye el límite inferior y el límite superior de mi tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces, acá el límite inferior de mi primera clase va a ser igual al número o al valor mínimo que se encuentra en mi conjunto de datos. Veamos acá. Ven que el valor mínimo de mi conjunto de datos es 0.71. ¿Y cuál es el valor de mi límite inferior en la primera clase? 0.71. Ese es, nuevamente, un criterio. Si alguien por ahí quiere empezar desde cero, ahí sí que por mera, ¿cómo se llama esto? Permítame que se me fue la palabra. Solo por estética, alguien quiere empezar con 0 en la primera clase, también lo puede hacer, ¿verdad? Solo que aquí hay una cuestión. Si ustedes van a empezar a trabajar con 0 como límite inferior de su primera clase, nuevamente, una recomendación. Para calcular la amplitud o rango, utilicen el 0 como el valor mínimo. Porque si ustedes nuevamente calculan el rango con estos dos valores y ustedes dicen que aquí su límite inferior es 0, cuando ustedes construyan sus clases, muy probablemente también van a haber valores que se pueden quedar fuera, ¿verdad?
porque no están tomando en cuenta por ejemplo, este 0.71 no lo están tomando en cuenta al ver la distancia que existe entre el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Entonces, esa es mi recomendación. Si van a empezar su límite inferior de la clase 1 con 0, entonces el rango también, ¿verdad? Calcúlenlo con 0 como límite, como valor mínimo. ¿Sí? Bueno, pero siguiendo con el ejemplo, ¿verdad? En este caso, mi límite inferior yo lo voy a empezar desde 0.71, ¿sí? Que es mi valor mínimo dentro de mi base de datos. Entonces, a partir de ahí voy a construir el límite inferior y el límite superior de los otros valores. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, mi límite superior de la primera clase va a ser únicamente la suma del valor en el límite inferior más mi intervalo de clase, que es la distancia que va a tener esa clase, ¿verdad? Y que fue lo que calculé anteriormente. Entonces, esa suma me va a dar a mí mi límite superior de la clase 1. Ahora bien, estos límites se suelen llamar límites aparentes, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, este límite superior de mi primera clase pasa a formar parte o pasa a formar el límite inferior de mi segunda clase, ¿sí? Y mi límite superior de la clase 2, entonces ahora nuevamente es el límite inferior de la clase correspondiente más el intervalo de clase. Y así voy formando cada uno de mis, voy calculando el límite inferior y límite superior de cada clase. Ahora bien, ¿qué pasaría? Ustedes tienen 0.171 y 1.41 en la clase 1. Pero nuevamente este valor 1.41 se repite en el límite inferior de la clase 2. ¿Qué pasaría si ustedes en su base de datos tienen un valor que está justo en ese límite, ¿verdad? En 1.41. ¿Sí? Entonces aquí, si se dan cuenta, bueno, dicen, ¿a qué clase pertenece? Porque es como que estuviera en el limbo, ¿verdad? ¿A qué clase creen ustedes que pertenecería ese valor o en qué clase lo tomarían en cuenta si ustedes encontraran 1.41 en su base de datos? Lo usan como, en este caso, ¿verdad? En la clase 1 o en la clase 2. ¿En qué Yo clase? ¿Por qué? mayor, porque la contiene. ¿Cómo? Yo preferiría la segunda, o sea, la mayor porque la contiene. Bueno, sí. Entonces, en este caso, respondiendo a lo que decía el compañero, yo también la pondría en la clase 2, porque acá vamos a trabajar con este criterio, ¿sí? El límite inferior incluye el valor, es decir, si yo tengo 0.71 en mi base de datos y mi límite inferior es 0.71, este límite inferior es real, ¿sí? Es 0.71. ¿Verdad? O sea, y aquí incluyo ese valor. Esa es la cuestión. No me voy a meter a hablar de otra cosa que ya es un poquito más complejo y no lo vamos a ver acá. ¿Verdad? Que hay, como les digo, hay límites reales y límites aparentes, pero acá no lo vamos a ver. ¿Verdad? Entonces vamos a trabajar con esto. ¿Sí? Les decía que este límite inferior sí incluye el valor, pero el límite superior no lo incluye. ¿Sí? Es decir, acá no es 1.41, es 1.40999999, ¿sí? Entonces, el punto 41 en sí no lo incluye, ¿sí? Ok, entonces si este valor, si el límite superior al final es 1.409999 y yo tengo 1.41, entonces
como digo que el límite inferior sí incluye ese valor, entonces lo voy a agregar, ¿verdad? Como parte de la clase 2. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cuestiones, ¿ok? Límite inferior incluye al valor y límite superior no incluye al valor. ¿Y esto cómo lo van a representar? Esto se representa de esta forma. Se utilizan corchetes y paréntesis para representar esta condición. Si ustedes ven un corchete, eso significa que acá se está incluyendo este valor que yo tengo acá. Y si en lugar de eso hay un paréntesis, eso significa que no está incluyendo este valor, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver esto. Este criterio es el con el que vamos a trabajar. Hay otros criterios que se utilizan en el que ninguno de los dos puede incluir el valor, en el que los dos pueden incluir el valor, pero es ahí donde ya se trabaja con límites aparentes y límites reales, ¿verdad? Pero como les digo, esa parte no la vamos a llegar a ver nosotros. Con esto es más que suficiente para poder trabajar una tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces, pues el quinto paso, como lo que cuesta más es determinar cuántas clases, determinar el límite inferior y el límite superior, y una vez que yo tenga el límite inferior, límite superior y las clases, entonces ya puedo sacar mi frecuencia, mi marca de clase, mi frecuencia acumulada, que estas sí se sacan de la misma forma que nosotros las sacábamos con datos no agrupados. ¿Qué es la frecuencia? Entonces, en este caso, la frecuencia absoluta es el número de veces que voy a encontrar un valor. Ahora bien, como acá estamos trabajando con rangos, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a hacer en mi base de datos es ver cuántos valores están dentro de este rango, dentro de 0.71 y 1.41, recordando que acá el 1.41 se excluye, ¿verdad? Entonces, voy y busco en mi base de datos cuántos valores cumplen con esa condición. Entonces, aquí ya no es un valor en específico, sino es un rango entre el que se puede encontrar ese valor, ¿sí? Entonces, aquí voy calculando cuántos cumplen con esa condición. Ahora bien, como les decía, ¿qué es la marca de clase? Y aquí también se los indico. Dice, la marca de clase es el punto medio del intervalo de clase y se obtiene sumando los límites inferior más el límite superior y luego dividirlo dentro de 2. Entonces, hagan ustedes la prueba. Sumen 0.71 más 1.41 y el resultado de esa suma lo dividen dentro de 2. Y vean si les da 1.06. O si les da un valor diferente, pero les debería dar ese valor, ¿sí? Entonces, la marca de clase es un promedio. Es el promedio entre el límite superior y el límite inferior. O dicho en otras palabras, es el punto medio. Que ahí me decían que por qué en algunas gráficas se ponía en el punto, en el centro. Bueno, el centro hace referencia a la marca de clase. Y lo que pasa es que cuando nosotros vamos a trabajar con las fórmulas también de datos agrupados, nosotros utilizamos el promedio, que es la marca de clase en este caso, ¿sí? Por ejemplo, para sacar la media, no uso el límite inferior y límite superior, sino que uso el promedio de estos dos límites, el punto medio de cada clase, ¿sí? A eso hace referencia. Y el número de frecuencias acumuladas, pues también ya lo trabajamos, ¿verdad? Es la suma. Voy sumando todos los valores de la frecuencia absoluta. La clase 1, como siempre, va a ser la misma que la frecuencia absoluta y la clase 2 ya es una suma entre lo que llevo acumulado en la clase 1 más la clase 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Siempre va a ser lo que llevo acumulado en la clase anterior más la frecuencia absoluta de la clase en la que me encuentro. ¿Sí?
Entonces, todo lo demás es igual. Ya esto de MI por FI ya son multiplicaciones, ¿verdad? Entre dos valores. Si se dan cuenta, MI por FI, ¿qué significa? Que estoy multiplicando la frecuencia absoluta con la frecuencia, perdón, con la marca de clase. Y van a ver esto en realidad, ¿por qué lo hago así? Esto lo vamos a utilizar cuando trabajemos con la media, con la fórmula de media. Y lo que pasa es que acá para poder sacar la media general de este conjunto de datos, se trabaja con una media ponderada, ¿sí? Entonces, es decir, acá el peso de cada marca, que de cada clase va a depender del número de valores que hay dentro de cada clase y obviamente el promedio, ¿verdad? Por clase. ¿Sí? Pero como les digo, eso lo vamos a ver con un ejercicio práctico el día de mañana. Y hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy para poder empezar con nuestro respectivo examen parcial.